Buenas noches Latinoamérica, buenas madrugadas España, ¿cómo están gente linda? ¿Cómo está la mejor comunidad de todo Twitch y YouTube? Hoy tenemos noche de copas. Nos vamos de copas, bueno, en realidad mañana nos vamos de copas, ¿no? Mañana, el miércoles y el jueves. Mañana empieza la Copa Libertadores, la segunda fecha. Mañana en el Beira Río, Inter de Porto Alegre recibe a Metropolitanos de Venezuela. Creo que va a haber masacre en este partido, debería haber masacre. Este partido por lo menos es de 3-0, ¿no? Porque Metropolitanos es el aliancita de ese grupo, así que debería, ¿no? Mañana también, en el Estadio Maracaná, en Brasil, el mejor equipo del continente actualmente, el mejor equipo de América, o al menos de Sudamérica, Fluminense recibe a The Strongers en un partido que pinta para masacre también, ¿no? Por lo menos 2 o 3-0. Después, sí, pero Metropolitanos es un equipo pues bastante pobre, ¿no? The Strongers es mejor equipo, pero Fluminense es una máquina. Ahorita es una máquina. Olimpia va a recibir en el Defensores del Chaco a Patronato de Argentino. Un equipo que está en segunda y que la otra vez ya dijimos que por qué está en la Copa de Libertadores, en fin. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede esperar? Olimpia le debería ganar a Patronato, por lo menos por un gol de diferencia, por lo menos. Es bonito el escudo de Patronato, tienes razón. Olimpia le va a ganar a Patronato, por ahora no he visto empates. Es más, yo creo que este es un... Igual hay resultados raros. Boquita, yo te amo, en la Bombonera recibe... ¿Sabían ustedes que la Bombonera se llamaba Alberto José Armando? ¿Sabían que la Bombonera se llamaba así? O se llama así. Recibe a Deportivo Pereira. Es que Boca viene muy mal en la Liga Argentina. Es un desastre. Le gana a cualquiera. Ahorita le juega a la U y le gana. Le juega... No, Alianza no. Le juega a cualquiera y le hace partido a Boca. Este Boca está pero terrible. Pero... No creo que no le gane a Pereira, ¿no? Le tiene que ganar al Deportivo Pereira la Bombonera. Le tiene que tirar la historia. Pero pinta para empate. No, Boca va a ganar. A nivel internacional Boca saca la cara. Boca le va a ganar y por 2 goles, ¿eh? Puros triunfos por 2 goles. Tampoco. Atlético Paranaense en el Arena de Baixada recibe a Atlético Mineiro. Quizás no. El partido más importante de mañana y de esta semana en Sudamérica, ¿no? Los dos equipos que están en el grupo de Alancita, Paranaense y Mineiro. Uf, qué rico partido. Este sí pinta para empate. Es un partido que pinta para empate, ¿saben? Pinta para empate. Porque Mineiro en principio tendría mejor equipo que Paranaense, pero jugando de local, Paranaense quiere ganar para hacer sus 4. Mineiro está obligado a ganar porque perdió en casa contra Libertad en la primera fecha, entonces está brava la cosa. Yo creo que se van a sacar el alma entre estos dos, se van a morder rico, se van a morder. También el martes, también mañana, en el Estadio Banco Guayaquil, Independiente del Bayern, el Independiente del Bayern, al que la U le ganó, ojo, que la U le supo ganar alguna vez, contra el Liverpool, pero de Uruguay, por si acaso, no el Liverpool de Klopp, aunque este Liverpool debe estar mejor que el de Uruguay. Cerrado gana Independiente del Valle, pero cerradísimo. Tiene que ganarle, aunque la otra vez decepcionó jugando de visita, ¿no? Jugando con Argentinos Juniors, si no me equivoco. Ya el miércoles, en el Gran Parque Central, hermoso estadio del Nacional de Uruguay, el Nacional de Uruguay recibe a Independiente de Medellín. Este es un partido bravo, ¿eh? Que puede quedar en empate. Uno diría, por la historia, que debería ganar Nacional, ¿no? En Uruguay, con Independiente de Medellín, pues debería ganarlo. Pero es que los equipos colombianos en la Libertadores últimamente son una incógnita, ¿no? No se sabe qué hacen. Están muy raros. Va a ganar Nacional, pero con muy poco, creo, ¿eh? Bueno, este es el partido que me da mucho miedito. Me da mucho miedo este partido del día miércoles en el Estadio Monumental de River, en el estadio más importante de Sudamérica a nivel histórico. Así se arañen los uruguayos con el Centenario, así se arañen los brasileños con el Maracaná. River Plate va a recibir a Cristal, un Cristal que viene horrendo. Un Cristal que no es capaz ni de ganarle al Boys en su propia cancha. O sea, jugando de local no le ha podido ganar al Boys, pues. Un Boys que huele a segunda división. Si no le puedes ganar al Boys, ¿con qué idea futbolística vas a tratar de sobrevivirle a un River que viene de recibir 3 goles contra The Strongers en La Paz? Este partido
este partido huele a masacre. No como el 8-1 contra Alianza el año pasado. Cristal no es un Aliancita. Pero esto, si Cristal mañana no defiende bien, es que defiende horrible Cristal, se va a comer 4-5. Pero si defiende muy mal, ya va a ser papelón. Puede ser papelón lo de mañana de Cristal. El miércoles también en el Maracaná, el Flamengo herido, que perdió contra el Aucas en Ecuador, va a recibir al Ñublenchester. En Flamengo se supone que va a debutar el miércoles Sampaoli. Pucha, Sampaoli es una moneda al aire. O a Flamengo lo vuelve mejor equipo del mundo, o de la historia, del continente completo, o se va a meter en conflicto con las estrellas. Una de dos. Ya no es el Ñublense del año pasado, también es verdad, ¿no? Flamengo debería ganar. Quizás por el cambio de técnico, por la frescura y todo, pero por tener un nuevo técnico, a lo mejor Flamengo pues le va a costar el partido de lo normal, ¿no? Pero yo creo que va a ganar la Ñublense, ¿no? Si Ñublense hace la de Cristal contra River en el Monumental, Ñublense también se puede comer una goleada de papelón. Corinthians recibe a Argentinos Juniors. Yo confío en un empate. Me voy a arriesgar en que Argentinos Juniors le saca un empate a Corinthians. Es que además, un equipo argentino con un brasileño, yo siempre le voy al argentino. Yo creo que Argentinos Juniors, que viene de ganarle a Independiente del Valle, ¿no? Yo creo que le va a sacar un empate a Corinthians y ese grupo se comienza a apretar. Colo-Colo, el equipo de todos los chilenos que son aquí del canal. Todos los chilenos del canal aquí son de Colo-Colo. Colo-Colo en el Monumental David Arellano va a recibir al Monagas de Venezuela. Colo-Colo no anda bien. Empató la otra vez con la U Católica. La otra vez perdió también. Y Monagas es la oportunidad perfecta para que se reivindique Colo-Colo. Si no le puedes ganar en el Monumental, en el Monumental chileno, a Monagas de Venezuela, ¿y a quién le vas a ganar entonces? Pues, ¿no? Tienes que ganarle. Y tiene que ganar bien, ¿eh? De 2 goles para arriba debería. Esta fecha es pinta para locales, ¿no? Y para goleadas. El Barcelona de Ecuador, en el estadio... No, yo no lo voy a llamar ese nombre porque yo no le hago propaganda. En el estadio Monumental del Barcelona, en Guayaquil, va a recibir al Bolívar de La Paz. Es un partido muy importante para el Barcelona. Es muy importante el partido. Porque si no lo gana, se le va a complicar. La otra vez decepcionó de visita contra Cerro Porteño. Y está obligado a ganar. Creo que este partido puede ser un empate. Pero confío en mi feel. Y es que yo también me gusta el Barcelona de Ecuador. Espero que Barcelona gane. Por favor, gane. Y el día jueves, nos vamos al día jueves, en el cilindro de Avellaneda, porque no pienso decirle el nombre que dice ahí, en el cilindro, Racing va a recibir al Aucas, al Papaucas de Ecuador. Tiene que ganar Racing con gol de Paolo, ¿no? Tiene que ganar Racing con gol de Paolo Guerrero. Va a ganar Racing con gol de Paolo Guerrero. Listo, esa es mi predicción para este partido. Este es otro partido que me da mucho miedo. En el Atanasio Girardot, en Medellín, Atlético Nacional va a recibir a nuestro Melgar, a Melgarcito de Arequipa. Atlético Nacional no pudo jugar su partido de liga porque hubo un problema con las barras, se han dividido las barras, mismo como ocurre acá con la Hoy Alianza, ¿no? Que las barras de Alianza se dividen, las barras de la U se dividen. Bueno, ha ocurrido algo así, me parece, en Colombia, y no se pudo realizar el partido de la liga local, por lo que hay mucha turbulencia en el equipo, en el plantel, en el club. Tampoco es que venga muy bien Atlético Nacional, pero Melgar, pues, es Melgar. O sea, si este Melgar que va a jugar el jueves en Medellín es el Melgar del año pasado, recuerda la memoria, y es el del año pasado, le puede sacar un empate y complicarle mucho el partido a Atlético Nacional. Si es el Melgar del torneo local de este año, va a comerse de 2 para arriba, porque es un equipo que da muchas dudas. El jueves también, en el Morumbí, el Palmeiras va a recibir a Cerro Porteño. Uy, otro rico partido, ¿ah? Pero debe ganar Palmeiras, ¿no? Puede ser un partido de 3-1, de 4-2, de 4-3. Palmeiras tampoco me parece un equipo que defienda tan bien y en el juego aéreo Cerro Porteño le puede hacer daño. Palmeiras, que además viene de pecharla, de perder en La Paz contra Bolívar. Así que está obligado a ganar. De no ganar, se le comienza a complicar un grupo que tampoco es tan complicado. Claro, este es el grupo donde está Barcelona de Ecuador. Qué rico grupo, ¿no? Palmeiras, Cerro Porteño, Bolívar de La Paz y Barcelona de Ecuador.
Bueno, Aliancita. Ahí está Aliancita el jueves a la misma hora que juega Miu. ¿Por qué lo han puesto a la misma hora? Bueno, me hubiera gustado ver a Aliancita. Muchachos, pongan en el chat Alianza o escriban al. A ver, ¿quién es el primero que lo hace? No continúa el directo, no continúa el directo. Van 30 partidos que Alianza no gana en Copa. Y si el jueves no le gana a Libertad en Paraguay, que es el mejor equipo paraguayo actualmente y desde hace muchos años lo es, Alianza sumará 31 partidos sin ganar. Mi cabeza me dice de que Alianza va a ser un partido decente, pero va a perder. 1-0, 2-1, 3-1. Mi cabeza. Mi corazón me dice que le van a meter 5. Y ese es el último partido de la Libertadores. Ahora vamos con la Sudamericana.